Dice Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Diga, a mi pueblo su rebelión. Tomen asiento dando alabanzas al Señor, el Rey de la gloria. Amén. Bien, hoy con la ayuda de nuestro Dios estaremos compartiendo una enseñanza que habitualmente, pero siempre analizando algún ángulo específico o algún ángulo diferente, ahondando, profundizando, escarbando, con el propósito de extraer las perlas de la palabra del Señor, pero también de poder tener un panorama completo, un panorama amplio y a la vez profundo del tópico que año tras año hemos venido trazando. Su servidor se ha dedicado para preparar diferentes ópticas de lo que hoy estaremos tratando, y hoy he titulado este mensaje con una pregunta que quiero que por favor me ayude a realizársela al que está allí a su lado, así con acentuación como cuando uno está haciendo una pregunta, un interrogante, una inquietud. 1, 2 y 3, se la va a decir al que está a su lado. ¿Celebrando la Navidad? Otra vez, dígaselo. 1, 2 y 3. ¿Celebrando la Navidad? Y así se titula el mensaje esta noche, con signo de interrogación o entre signos de pregunta. La pregunta es: ¿celebrando la Navidad? Y bueno, normalmente a estas alturas de la temporada o el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pues a muchos hogares, muchas casas, y es normal que en templos religiosos o en casas de personas no conocedoras de la palabra de Dios, esto suceda, y es que en muchos hogares o en muchas casas a estas alturas hay una serie de elementos muy distintivos. ¿Alguien me podrá decir qué es lo que más se nota en muchas casas en estas temporadas? Luces, arbolitos, pesebres y muchas cosas más. Bueno, Papá Noel es muy bien. Es lo que habitualmente y normalmente ocurrirá en una casa o en un hogar de alguien no conocedor, porque es fácilmente llevado por las tradiciones del mundo. No obstante, es muy peculiar, muy curioso, muy interesante y a la vez lamentable que esto se ha vuelto cada vez más popular dentro del pueblo de Dios. Hay casas de cristianos, pero también lugares de adoración, llámense capillas, templos o como se quiera llamar, donde año tras año, estábamos viendo un video por allí que me compartieron, donde no pusieron un árbol de Navidad, pusieron creo que como 4 en plena plataforma y una cantidad de asuntos por el estilo. Y esto cada vez se hace más y más fuerte, como una especie de tendencia en muchos escenarios. Pero también es muy interesante saber que el mensaje de esta noche está dedicado o enfocado, no precisamente, aunque gran parte del mensaje también tendrá un mensaje específico para los amigos o para la gente no creyente como tal, pero este mensaje y esta pregunta está dirigida a gente que conoce o gente que hace parte de su pueblo. Recuerde que el profeta Isaías era un vocero de Cristo en el Antiguo Testamento, un vocero del Señor, un vocero de Dios, y como un profeta, el Señor le muestra ahí en Isaías capítulo 58 y le hace un llamado muy tremendo, y es aclamar a voz en cuello. Pero me llama la atención que le dice: no te detengas. Y luego le dice: alza tu voz como trompeta. Y luego dice algo muy tremendo: y anuncia a mi pueblo su rebelión.
Porque es apenas lógico, apenas normal que alguien no conocedor sea arrastrado por una cantidad de cosas relacionadas con el paganismo o el mundo como tal. Lo que no es y debería ser a nada normal es que esto haya envuelto y arrastrado a muchos llamados creyentes o llamados cristianos. Pero nosotros hoy, por la gracia y misericordia del Señor, Dios me ha movido una vez más a través de lo que se llama su celo santo o el celo del Señor, a abordar este tópico esta noche, y estoy seguro que Dios nos va a hablar en este día de una manera especial. Y hay alguien aquí en este lugar que necesita recibir esta palabra de parte del Señor. Ese alguien soy yo, pero también sé que cada uno de ustedes lo requiere. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero también quiero decirles algo, y es que este servidor, como lo decía hace un momento, se ha esmerado con la ayuda de Dios y por la pura gracia del Señor en ahondar este tópico y abordarlo desde diferentes perspectivas. En los años anteriores, incluso en alguna ocasión, realicé un audiolibro llamado El Festival de Invierno, el origen de la Navidad, basado en el capítulo 20 del libro Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Goodroth, donde se habla sobre el origen de la Navidad y otros aspectos. Por otra parte, también he compartido un mini documental muy interesante llamado Babilonia, Roma y la Navidad, de Radio Rema, que me pareció muy bueno, muy interesante. También este servidor escribió algunas razones por las cuales no celebramos Navidad y las expresamos a través de un audio video, y está allí compartido en algunas redes sociales. Por otra parte, también hemos hablado sobre lo que se llama el sincretismo de la Navidad. En alguna ocasión hicimos un mensaje tipo radio cuando teníamos o estábamos en la emisora, que en esa época algunos se acuerdan de Lluvias de Bendición, y allí compartimos un mensaje que hasta el día de hoy por ahí está compartido también, llamado el sincretismo de la Navidad, en un formato corto tipo radio. Luego hicimos una serie sobre el sincretismo de la Navidad y ahondamos en 7 mentiras de la Navidad. Luego hablamos sobre la verdad de la Navidad y la verdad sobre la Navidad. Allí abordamos muchos aspectos, también otras ópticas, pero especialmente algunas razones muy particulares por las cuales creemos que no es válido ni compatible con el cristianismo bíblico celebrar esta festividad o este festival. Por otro lado, en otro año hablamos sobre objeciones del día de Navidad, donde estuvimos contrarrestando una serie amplia de argumentos pro Navidad. Y esto lo menciono porque este tema no lo he estado abordando de manera caprichosa o superficial, sino que realmente lo hemos estado profundizando durante ya varios años. En los años subsiguientes hablamos también sobre Navidad, la Biblia y las tradiciones, y observamos cómo no es revelacional, no es razonable, no es conectado a la realidad moral, bíblica ni cristiana la práctica de este festival. Incluso en el manual que se llama Manual de Temas Especiales de Misión Fe o Misión Familiar Evangelística, tengo todo un estudio donde también compartimos algo sobre este tópico. En este año he compartido algunos estudios en PDF, algunos hermanos que hacen parte de un grupo que se llama Fundamento Apostólico, ahí hay pastores, líderes, y aquí a nivel local, el día de ayer, por ejemplo, ya en varios grupos estuvieron compartiendo un estudio muy interesante sobre este tema en algunos grupos de amistad, y Dios bendiga a los líderes que estuvieron haciendo este trabajo. Pero también estuvimos compartiendo un folleto. Ya hemos compartido una buena cantidad a todos los asistentes durante toda la semana anterior, y este folleto me llamó mucho la atención. Y es más, precisamente hoy observé cómo hay una página que recomiendo que se llama Defensores de la Fe, recompartió el link directo donde pueden descargar este folleto, que fue escrito por un estudioso muy profundo entre el unicitarismo, creo que es uno de los versados estudiosos, llamado Jorge Medina, y elaboró un folleto muy interesante, del cual incluso en este mensaje voy a estar citando una buena parte. Y todo esto con el objetivo de que nosotros
como lo decíamos hace ya varios años, en la introducción a un mensaje sobre este tópico, siempre que nosotros los cristianos hagamos o no hagamos algo, no debemos hacerlo porque sí o porque no, sino con fundamentos. Es decir, no es que yo hago esto porque sí o no lo hago porque no o porque así dicen, sino que debemos tener fundamentos. Y nuestros fundamentos están en Efesios 2:20 cuando se declara que deben ser en los fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo que implica que cualquier práctica y especialmente algo tan serio que se supone que va dedicado al Señor debe ser avalado por sus siervos los profetas, debe ser avalado y mencionado por sus siervos los apóstoles y sobre todo ratificado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a ese análisis encontraremos que por ningún lado en las Escrituras podemos encontrar ningún indicio siquiera o una leve sospecha de que un cristiano o hijo de Dios debe practicar y tomar cosas paganas y luego mezclarlas y hacer un revoltijo de ideas para luego, se supone, entregárselo en adoración al Señor. Lo que les acabo de mencionar es que el esfuerzo por el cual hemos estado trabajando año tras año, mencionando y analizando diferentes ópticas, es porque no es obviamente un tema simple, no es un tema cualquiera, es más, la razón por la cual este tema del cual voy a hablar ahora es catalogado a nivel del cristianismo en general, uno de los 4 o 5 temas más conflictivos en el ambiente del cristianismo, que está acompañado de temas como el divorcio, el recasamiento, la salvación, si se pierde o no y cómo se puede llegar a ser salvo, asuntos como el diezmo y en este caso el tema de la práctica o no de la celebración conocida como la Navidad. Obviamente es un tema que requiere que se lo analice con seriedad, con profundidad, como cualquier asunto que tenga que ver con la palabra del Señor. En esta ocasión Dios me ha guiado para abordarlo desde la óptica en la que estaremos tratando, celebrando la Navidad, pero en un tono de pregunta. Quiero entonces que una vez más le pregunte eso con una mirada bien firme y seria al que está a su lado y en un tono de inquietud. 1, 2 y 3. ¿Celebrando la Navidad? Y ese es el tema de este mensaje esta noche. Yo quiero decirles básicamente algunos asuntos a modo de introducción para luego entrar de lleno en algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, quiero resumir este asunto con esta pequeña frase. ¿Cuál es el asunto que quiero resumir? Y con la frase que voy a mencionarles después. Lo que quiero resumir es que a la luz de la Biblia, toda verdad o todo asunto que pueda y deba ser practicado debe tener un apoyo profético, un apoyo apostólico y sobre todo Jesús debe ratificarlo. Cuando esto no ocurre, entonces ese es un tema dudable o de debate y eso es lo que lleva a mucha gente a no saber si sí o si no. Pero hay temas como el que vamos a hablar que es demasiadamente claro y absolutamente categórico de que definitivamente no tiene nada que ver con el cristianismo puro o la cristiandad bíblica. Pero en segundo lugar, hay otra forma de analizarlo y es a través de 3 palabras claves. Algunos expertos han utilizado una fórmula muy importante para descubrir la verdad y esa fórmula tiene que ver con las 3, en este caso, R's. Digan conmigo: revelación, razón, realidad. Otra vez dígalo: revelación, realidad y razón. Estas 3 R's de la verdad son fundamentales para poder demostrar o comprobar cuando algo es o no es correcto, es o no es compatible, es o no es verdadero. 1. Todo lo que nosotros hagamos debe tener un apoyo en la revelación, o sea, en la palabra de Dios. 2. Todo lo que nosotros hagamos debe tener una conexión con un sentido lógico con la realidad, es decir, que se pueda demostrar a través de la realidad y de de una demostración lógica que es o no es compatible. Y 3, debe ser razonable, debe tener un sentido común, mínimo y lógico que pueda llevarnos a nosotros a determinar cuando algo es o no es correcto.
Pero cuando nosotros, para introducir este tema, analizamos esto basado en esta frase, la razón fundamental por la cual muchos no celebramos o practicamos festivales como el festival navideño es porque, número uno, no practicamos Navidad porque por revelación, realidad y razón no encontramos mandato, sentido y propósito para esta celebración. Repito eso. No practicamos Navidad porque por revelación, realidad y razón no encontramos mandato, sentido y propósito para esta celebración. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando usted va a celebrar algo, usted debe tener un mandato, una revelación, algo que la Biblia se lo diga y no ahí difusamente, sino claramente, porque si hay algo que me encanta de Dios es que Él es demasiadamente claro en los temas serios que competen en adoración y alabanza para Él. Número dos, no existe algo conectado a la realidad que nos pueda llevar a decir sí, tiene sentido, porque definitivamente, y eso lo estaremos explicando en un momento, la realidad misma del origen es inevitable y de los elementos es y son inevitablemente paganos. Y tres, la razón misma nos lleva a demostrar que no tiene lógica, que no tiene razonamiento, no tiene sentido que un cristiano trate de conectar ciertos elementos abierta y descaradamente paganos con una práctica supuestamente cristiana. Ahora, por revelación, Jeremías capítulo 10, versículo 3 dice algo que debería llevarnos a pensar seriamente, y hoy estoy aquí clamando a voz en cuello, sin detenerme, alzando mi voz como trompeta y anunciando a su pueblo su rebelión. Es el llamado de Dios en este tiempo de que se despierte en la iglesia un celo por las cosas de Dios. El Hijo de Dios fue llamado a marcar la diferencia y a tener la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lamentablemente muchos humanistas evangélicos han llegado a permear las congregaciones tratando de rebajar una cantidad de aspectos, y lo único que han hecho, como decía un pensador alguna vez, muchos tratando de cristianizar los festivales y las fechas paganas, lo único que lograron fue mundanalizar la iglesia. Mundanalizar la iglesia. Y esto es algo delicado. Ahora, por revelación no practico esta tradición porque la Biblia dice, versículo 3 de Jeremías 10, porque las costumbres, o sea, las tradiciones de los pueblos, ¿cuáles pueblos? Los no de Dios, los no creyentes, los no bíblicos, de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. La revelación me dice que las costumbres que tienen una clara connotación y apego a los pueblos paganos, tanto en su origen como en sus simbolismos, como en sus prácticas, son vanos, son vacíos, son huecos. Y la razón por la cual históricamente y a través del análisis razonable y lógico y basado en la realidad, por la cual esta temporada para muchos se ha convertido en una temporada de depresión, de desenfreno, de orgías, de borrachera, de locura, de enfriamiento. La mayoría de iglesias evangélicas entran en un enfriamiento impresionante. Muchos se vuelven oncemesinos, en pleno diciembre se descarrían, van volviendo después de los carnavales. Y uno dice, ¿qué está sucediendo en estas temporadas? Que hay un espíritu de vanidad, un espíritu de vaciedad, un espíritu sin sentido que arrastra a los que están débiles. Y la razón por la cual nos alejamos por completo de esta práctica es porque es vanidad. Número 2, la realidad me muestra en 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17 lo siguiente. La realidad dice en la escritura, 1 de Juan 2, 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en el cosmos, el sistema mundanal es lo que se refiere acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la verdadera clase de cristiandad bíblica que se necesita para este tiempo. No una cristiandad que sea arrastrada por las vanidades y por los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y todas las ofertas festivas que provienen del mundo. Estaba escuchando en estos días por ahí que decía cierto grupo por allí que van a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús. Y están invitando y ahí habrá lanzamiento de juegos pirotécnicos y una cantidad de cosas por el estilo. Amados hermanos, si alguien realmente quiere agradar al Señor Jesús, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Lo segundo que tiene que hacer es bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo tercero es recibir el don del Espíritu Santo. Y lo siguiente es vivir una vida de santidad y servicio para Él. Pero resulta que la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de la vida, que no provienen del Padre sino del mundo, arrastran a muchos. Y el texto dice, y el mundo pasa y sus deseos. Curiosamente en esta temporada, ya a pesar de que hay recesión y todo el asunto, pero con todo y eso, las luces se encienden por todas partes y luego al final se encarece el asunto y los reflejos se los cobran hasta los que nada tenemos que ver con el asunto. Y la factura no se lo perdonan. Pero hay un hermano de aquí en la iglesia, hermano Dubán, me decía algo muy interesante. Le preguntaban, ¿por qué usted, vecino, no arregla su casa y no le pone luces? Y él le dio, gracias a Dios, una respuesta que me pareció muy bonita y sabia. Él dijo, porque yo tengo la luz de Cristo en mi corazón. Y esa es la diferencia. Hay casas iluminadas por fuera, pero en tinieblas por dentro. Y el propósito de Dios es que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones. La realidad me muestra que el origen de esta fiesta es absolutamente dado a los deseos de carne, ojos y vanagloria de la vida. Alguna vez hablaba con una persona creyente que me decía, yo amo esta temporada por la musiquita, los villancicos, creyente. Amo esta temporada por las luces, por las figuritas y por lo demás. Y alguna vez yo le dije, pero deme argumentos, ¿por qué usted debería? Dijo, no, la verdad no tengo argumentos, solo me gusta. Me hace sentir bien. Pero amados hermanos, no importa cuánto te haga sentir bien, si a Dios le desagrada y si a Dios le deshonra y si a Dios le abomina, esto te hará sentir bien temporalmente, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, razón. La razón la encuentro en Efesios 5, 10 al 13. El texto sacro dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra clave aquí es comprobando lo que es agradable al Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una clave para saber que algo le es agradable al Señor es que su revelación me lo muestre. Una clave para saber lo que es agradable al Señor es que el sentido y el propósito de lo que se hace me lleve a Dios, me acerque a Dios. Pero hay gente que en esta temporada, lamentablemente, se ha entrado un espíritu de consumismo tan impresionante que existe una serie de competencias hasta por quién tiene el árbol más grande o el árbol más bonito y las bolas más grandes y los dibujitos más impresionantes y amado hermano, y Cristo está siendo hecho de lado por completo. La razón me muestra que aunque muchos aún cristianos y peor aún los no cristianos dicen esta temporada recordamos a Cristo, el ser más olvidado por ellos es precisamente Jesucristo, mientras que los que realmente amamos a Cristo, su luz ilumina en nuestros corazones y nos lleva a amarlo. No importa si es diciembre, enero, febrero, la fecha que sea, no necesitamos lucecitas ni cosas raras para adorarlo a Él. Lo único que necesitamos es su revelación. Aleluya. La razón me lleva a entender
que debo comprobar lo que es agradable a Cristo. No importa si te agrada a ti, si a Cristo le desagrada, debe ser desechado porque es abominable. Hay algunos principios muy categóricos que quiero mencionarle y son estos. Un principio es algo que no pasa de moda. Voy a mencionarle algunos neotestamentarios porque también le voy a mencionar algunos del Antiguo Testamento y se va a dar usted cuenta que los principios de Dios no pasan de moda, no caducan, porque los principios de Dios son la palabra de Dios y la palabra de Dios dice su palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Hay gente que dice, pero cuando celebramos, al fin y al cabo lo hacemos para honrar al Señor. Ya están escrito, antes decía, y usted busca en YouTube y aparece, villancicos católicos. Y ahora aparecen villancicos evangélicos. Porque dicen, no queremos los católicos, yo no quiero el burrito sabanero, no quiero Antón Tirurirurino, ni Tutaina Tutunoma. Yo ahora quiero otro que menciona a Jesús. Y ellos se justifican diciendo, mire, ya nos desligamos de eso. Pero la Biblia dice un texto muy certero, Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Diga conmigo, tremendo eso. El punto aquí es que hay mucha gente que se justifica y van a encontrar cualquier tipo de justificaciones que ya hemos objetado y hoy vamos a analizar otras más y se darán cuenta que ninguna de ellas tiene un asidero en la revelación, en la realidad ni en la razón. Número 2, aquí la palabra clave es justificáis. Justificáis, se justifican, pero aunque el hombre se justifique, lo que Dios abiertamente condena en su palabra se convierte en abominación delante del Señor. Número 2, la palabra dice en Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque los fariseos, los saduceos y los antiguos supuestos creyentes de la época también tenían sus prácticas tradicionales y entre sus prácticas tradicionales les encantaba invalidar el mandamiento de Dios con tal de defender sus prácticas tradicionales. Y el punto clave aquí es que cuando uno escucha, yo personalmente, además de haber dedicado horas para escribir artículos, manuales, folletos, escritos, investigaciones, desde diferentes ángulos sobre el tema, también me he dedicado a escuchar horas y horas y horas a los, entre comillas, los mejores defensores y postulantes de esa tesis pro Navidad, y he tenido que encontrar que la mayoría de ellos finalmente tienen que invalidar los mandamientos de Dios para encajar una idea abiertamente antibíblica. Número 3. Encontré otro versículo que aparece en Colosenses 2:8 y quiero que lo vayan a observar conmigo. La palabra clave en el anterior versículo es invalidáis. La primera era justificáis, la segunda es invalidáis el mandamiento de Dios. Lo hacen ver como si fuera nulo, inválido para ellos. Pero número 3, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados hermanos, alguien me escribía en estos días, varias gente me ha escrito y me dice, pero pastor, es que lo que pasa que fulano, el super hiper mega yo no sé dónde, el más importante de yo no sé dónde, el predicador sutano, el reverendo aquel, el líder aquel dice esto. Amado hermano, no importa lo que diga fulano mengano, si no es según Cristo no puedo recibirlo, no puedo aceptarlo, debe ser rechazado rotundamente. Porque es que hay personas que piensan que temas tan serios como lo que se le ofrece a Dios puede estar a merced de la democracia o de las mayorías o de la influencia. Puede ser quien sea, si no va de acuerdo a los mandamientos de Cristo y está más de acuerdo con los rudimentos del mundo, no puede ser aceptado. Y una cosa bien importante acá,
a tener en cuenta, y esto es maravilloso, y doy gracias a Dios por eso, que nuestra amada organización a nivel, aunque es un concilio internacional, pero gracias a Dios no tenemos papa. Sí, gracias a Dios no tenemos ni papa, ni elder, ni el líder principal, porque cuando hay una iglesia o una organización piramidal donde hay una cabeza y cuando la cabeza dice, todo el mundo tiene que decir así, amado hermano, eso no es de Dios. Una iglesia donde, organización donde el que está arriba es la máxima autoridad y así es y todo tiene que ser, aunque sea o aunque sea totalmente antibíblico y haya que aceptarlo, eso no es de Dios. Amado hermano, qué bueno es saber que no tenemos papa en esta iglesia, pero sí tenemos papá, y ese es Cristo Jesús, y yo me ciño a la doctrina de Cristo. Y para dejarle claro esto, no hay una sola base bíblica que salga de la boca de Cristo que defienda la tesis navideña. Y créame que yo no estoy improvisando acá. Yo sé de lo que estoy hablando y sé que usted también sabe. Gloria a Dios. Ahora, vamos a analizar un poco este asunto de una manera bien interesante. Voy a tomar algunos extractos de este folleto interesante que hemos venido compartiendo con ustedes. Se llama, yo le puse en signo de pregunta, celebrando la Navidad. Y algo de historia básica. Solo con esto usted debería ponerse a razonar profundamente, porque este mensaje está dedicado a aquellas personas que son de Cristo. Y doy gloria a Dios que durante varios años gente me ha escrito y me ha dicho, pastor, era un fiel amante de esta práctica, aún siendo cristiano. ¿Que por qué? Que porque mi pastor decía que la iglesia así lo hacía, que a mí me gustaba, que el abuelo lo hacía, que todo el mundo lo hacía, pero no tenía una base bíblica. Y finalmente me han dicho, pero gracias a Dios, luego de escuchar toda la serie, de leer en oración, en búsqueda de la Escritura, me di cuenta que esto es compatible con el celo de Dios. Es compatible con la palabra de Dios. En cuanto a historia básica, la palabra Navidad o nativitas no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. Yo sé la palabra griega para nacimiento en el libro de Mateo o en Lucas, o también en el Génesis, pero nada tiene que ver con la nativitas relacionada con el festival pagano. Ahora, de acuerdo a la historia, la Navidad no fue incluida en los primeros días de celebración de la iglesia, y esto es muy interesante para los que conocen historia. Por ejemplo, hay una enciclopedia que se llama la Enciclopedia Católica, que menciona las diferentes celebraciones que los hermanos de los primeros siglos realizaban, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, antes de la gran apostasía del cuarto siglo. Pero es interesante que en los diferentes listados no aparece por ningún lado, no se incluye la práctica de la Navidad. Las primeras nociones de ella vienen de Egipto, esto lo dice la Enciclopedia Católica. Por otro lado, la Nueva Enciclopedia Católica ahonda en esto y dice, de hecho, la Navidad fue adoptada por la institución católica en el siglo V. La Navidad se originó en un tiempo cuando el culto al sol era particularmente fuerte en Roma. Y esto es muy interesante porque cuando estudiábamos, por ejemplo, la rueda del año del paganismo, es interesante que en las diferentes festivales del ocultismo existen fechas muy específicas, y hay una en estas temporadas del mes de diciembre que es la fiesta del árbol de Yule, que justamente es una especie de árbol piramidal, y están todas las fiestas del ocultismo siempre correlacionadas con otras fiestas importantes que lamentablemente muchos cristianos han absorbido. Por ejemplo, la de Samhain la absorbieron por medio del Al-Halloween Eve, que es la fecha de la víspera de todos los santos difuntos, o el Halloween que conocemos hoy en día. Pero también es interesante que cuando uno observa esta fiesta del árbol de Yule, está íntimamente relacionada con la celebración del árbol de Navidad. Ahora, en la antigüedad existía una, y esto que voy a citar aparece en la Enciclopedia de Religión, la Nueva Enciclopedia de Schack Herzog de Knowledge, que lo cita de la siguiente manera. Dice, la Saturnalia y Brumalia paganas estaban demasiado arraigadas en la costumbre popular.
Y esto es interesante. Cuando la palabra de Dios y el evangelio, y los que predican la palabra de Dios y el evangelio, la palabra es hecha a un lado y los que predican no tienen el carácter de Cristo, entonces se rebaja el efecto del evangelio y la forma de supuestamente evangelizar es absorbiendo sus festivales y con el cuento de que hay que convertirse a ellos, terminan siendo ellos los que se convierten al mundo, mientras que la Biblia dice: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. El profeta Jeremías dice: no seas tú el que se termine convirtiendo a ellos, sino que ellos se terminen convirtiendo a ti. Pero note, fue tan fuerte la práctica que finalmente absorbieron esto y según la historia y en esta enciclopedia mencionada, los cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos del occidente de idolatría y adoración al dios Sol por adoptar como, entre comillas, cristiano este festival pagano. Aún así, el festival rápidamente ganó aceptación y al final llegó a estar tan arraigada que ni siquiera la Reforma llegó a estar, al protestante del siglo XVI fue capaz de desplazarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas costumbres y tradiciones que se arraigan tanto en las personas, aunque sean totalmente extra bíblicas y antibíblicas, como la celebración de la Navidad, que aún en la época de la Reforma, época muy interesante en la historia del siglo XVI hacia acá, hubo cosas que fueron desplazadas a través de la Reforma. Y la Reforma no es que se cambiaron cosas, sino que Reforma es que volvieron a la Biblia, volvieron a las bases. Y claro, el tradicionalismo por más de 1000 años había influenciado una cantidad de prácticas, doctrinas, ritos y tradiciones. Y cuando la Reforma bíblica y vuelven a la Biblia llega, hace que muchas de estas cosas salgan, y por eso le llaman a ese el movimiento de la Reforma protestante. Tristemente vemos que en gran parte del movimiento protestante no desechó la influencia pagana en la cristiandad, y cuando se separaron de la institución católica romana, trajeron con ellos prácticas y doctrinas antibíblicas como Navidad. Es decir, se separaron de la iglesia que en gran parte fue gestora de lo que hoy en día se llama la natividad o la Navidad, pero no solo eso, sino que trajeron ciertas prácticas como por ejemplo la Navidad, como por ejemplo el bautismo en agua, repitiendo las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como fórmula bautismal, cuando la historia muestra que aún en los primeros siglos los cristianos bautizaban, como dice la Biblia, en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero la iglesia apóstata había metido también una nueva fórmula bautismal, y no solo eso, también habían metido una nueva celebración para el Señor, y no solo eso, también habían metido una doctrina muy fuerte que se llama la doctrina de la Trinidad, entre otras. Y cuando uno empieza a analizar las iglesias reformadas hacia acá, se dará cuenta que a medida que uno se acerca más a la Biblia, más se separa del paganismo. Cuanto más nos acercamos a la revelación, más nos liberamos de lo que es contrario a la verdad y nos acercamos a la verdad de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, doy gloria a Dios porque ya hay muchas iglesias que empezaron a separarse por completo de prácticas totalmente antibíblicas. Sí, más imágenes, no más transustanciación, no más purgatorio. Entendieron que eso era mentira y gloria a Dios por eso. No más Trinidad, sino unicidad de Dios. Muy bien. No más bautismo trinitario con fórmula trinitaria, sino con bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Pero hay algunos que, aunque dicen no más a eso, dicen, pero la Navidad sí, porque es bonita. Esa sí es una práctica buena. Hace falta que tengan un poco más de acercamiento a las Escrituras y se darán cuenta que no tiene nada que ver con la Biblia. El pastor Jorge Mendizábal ayer compartió una enseñanza muy interesante y admiro de verdad a este varón porque en pleno Estados Unidos, donde hay una fiebre sobre ese asunto, él enseñó eso. Yo les mandé ahí al grupo un pensamiento que dice: la cena de Navidad, el árbol de Navidad
el Papá Noel, las luces y las decoraciones no tienen nada que ver con Jesús. La razón por qué no celebramos en Navidad es muy simple: no mezclamos lo limpio con lo impío. Y yo digo amén a eso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, yo esto ya lo he explicado en otros mensajes a profundidad, pero este es un ángulo diferente, por eso quiero compartirlo. La pregunta es, ¿por qué celebrar Navidad en diciembre? La pregunta es, ¿nació Cristo en diciembre? La respuesta es no. Ahora, aunque la Biblia no dice el día o el mes exacto del nacimiento de Jesús, podemos examinar la evidencia disponible. Y hay unas razones que voy a presentarle aquí por las cuales no pudo haber nacido en diciembre a la luz de la Biblia. Número 1, Lucas 2:8 dice que los pastores estaban en el campo guardando o cuidando sus rebaños de noche. En Judea, los pastores no pasan. ¿Por qué en Judea? Porque fue en Belén donde nació el Señor y es Belén de Judea. Entonces, en Judea los pastores no pasan la noche afuera con las ovejas desde mediados de octubre por causa del frío. Leyendo Juan 18:18 vemos que aún a principios de primavera se necesita fuego para calentarse, lo que quiere decir que los fríos a causa de la temporada invernal, la estación invernal, son tan brutales que este texto es una evidencia de que es imposible que haya estado en temporada de diciembre el Señor naciendo, cuando para ese momento, según Lucas 2:8, en Lucas 2:8 dice claramente que los pastores estaban en el campo guardando sus rebaños. Pero también hay otra forma de verlo, y es que de acuerdo a Lucas 2:1-7, Augusto César llamó a un censo público, considerando que en aquellos días el viajar era bastante difícil. Obviamente no había avión, no había transporte ni metro ni nada por el estilo, así que en aquellos días el viajar era bastante difícil en cualquier estación del año. Él no hubiera hecho esto a mediados del invierno, cuando estaba realmente frío y había inclusive peligro de nevadas. En tercer lugar, si hubiera sido diciembre, José no habría llevado a María tan cerca de su alumbramiento en un viaje tan duro como este. Obviamente habían razones que aún ante un decreto de un César hacían que tenga sentido lógico no llevar a una mujer en esas condiciones en un viaje tan brutal, ya sea los más pudientes en carretas, alados por caballos, y la gente humilde, algunos a pie y otros en algún pollino de asno, en un burrito por allí. Ahora, y lo siguiente, los estudiantes de la Biblia, y esto es de conocimiento popular, los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que el tiempo general del nacimiento de Cristo fue a fines de septiembre o a principios de octubre, lo que se conoce como la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. Y es muy importante que el Señor hace todo alineado a las fiestas o a las moed del Señor. Ya hemos enseñado un poco sobre esto. El Señor nació a su tiempo, el Señor murió a su tiempo, el Señor resucitó a su tiempo, derramó su espíritu a su tiempo y volverá a su tiempo. ¿Y esto qué implica? Implica que Él nace en tabernáculos, Él muere y es sepultado en Pascua, Él resucita en primicias, Él derrama de su espíritu en Pentecostés, y Él volverá en alguna fecha, no digo la fecha, pero en algún tiempo de las trompetas, porque todo lo hace a su tiempo. Diga, mi Dios es el más cumplido que hay. Amén. Entonces, en ese sentido, por sentido común, ¿qué lógica tiene celebrar un festival de cumpleaños en una fecha que ni siquiera, ni de cerca, tiene que ver con el nacimiento auténtico? Por otro lado, ¿de dónde entonces vino la fecha de diciembre 25? Bueno, el origen de esta festividad es babilónico. Esto es algo muy claro. Nimrod y Semiramis inspiraron este festival de invierno.
Hay un personaje en la Biblia llamado Nimrod que aparece y su nombre significa nos rebelaremos. Nimrod fue el primer incitador para la construcción de la Torre de Babel, que simboliza el prepotente rechazo a la soberanía de Dios. En Génesis 10 aparece esto allá. Pero es bien interesante encontrar que un poco de historia resumida, y me encanta esto por la forma magistral como el autor de este material lo ha resumido, y es que el origen de esta festividad es babilónico. ¿Quién era Nimrod? En aquel entonces es conocido como uno de los primeros tiranos o el primer tirano en la historia. Y este personaje era adorado como Dios por los babilonios. Era tan perverso que se casó con su propia madre. Cuando Nimrod murió, Semiramis, habiendo cometido adulterio, se encontró embarazada. Y para no perder su poder sobre el reino, inventó la historia de que en una sola noche un árbol verde nació de un tronco seco. Semiramis es la que hoy en día se conoce como la reina del cielo, y también eso lo tomaron los católicos para aplicarle ese título a María, título que ella jamás tuvo. Ella sabe quién es el único rey en el cielo. Ahora, por otro lado, algo importante es que, según ella, este asunto que ella inventó, donde ella comenta la historia de que en una sola noche un árbol verde nació de un tronco seco, lo cual según ella simbolizaba que Nimrod, ya muerto, el tronco seco, había venido al mundo de nuevo como su hijo Tamuz, el árbol verde. A eso es la reencarnación. Se cita aquí el libro Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Guthrow. Ahora, en Babilonia surgieron las principales religiones paganas y por supuesto todas ellas trajeron con diferentes nombres la celebración del renacimiento de su Dios. Esto aparece en otro libro impresionante que de paso se lo recomiendo, llamado Las dos Babilonias, de Alexander Hislop, lo que voy a mencionar. Él declara: cuando esta festividad llegó a Roma, se la conocía como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamuz. Básicamente lo que está diciendo acá es que curiosamente desde su origen, la temporada decembrina y la temporada en la que hoy se celebra supuestamente el nacimiento de Jesús, es la misma temporada donde desde la antigua Babilonia y luego lo greco-romano y luego lo romano y luego lo católico-romano lo fueron mezclando con diferentes nombres, adorando y celebrando ellos el nacimiento de sus deidades. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que nuestro Dios como Dios no tiene un principio y no tiene un fin, porque Él es el principio y Él es fin. Pero aun cuando Él se encarnó, Él tuvo un principio. Pero aun cuando Él se encarnó y Él enseñó, jamás encontramos por ningún lado en las Escrituras que Él diga: celebren mi Navidad, y mucho menos de manera pagana. Arbolito de Navidad, dígale que está a su lado: arbolito de Navidad. La estación de invierno era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban sus cumpleaños. La celebración incluía pinos que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Esto tomado del libro El hombre y sus dioses. El árbol de Navidad representa el culto a Tamuz con sus bolas brillantes como símbolos del sol. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, en Jeremías 10, 3 al 8 la Biblia dice: las costumbres de los pueblos son vanidad. Y luego lo relaciona con el culto viejo al árbol. Y esto es curioso porque es lo que quiero dejar aquí, algo práctico detrás de todo esto. ¿Por qué un árbol en el nacimiento? Es decir, ¿qué tiene que ver un árbol con un nacimiento? Es decir, ¿qué tiene que ver una figura de un tipo de un pino o una figura piramidal? ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento del Señor Jesús? La respuesta es absolutamente nada tiene que ver, pero sí tiene todo que ver con las antiguas costumbres vanas y paganas de adoración al Dios representado en un árbol. Resulta que la Biblia dice: porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Enseñanza de vanidades es el leño. Jeremías 10, 3 al 8.
Pero también aparece Deuteronomio 12:2, donde dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses, debajo de todo árbol frondoso. Básicamente, la figura del árbol, ya sea el árbol de Ashera, ya sea cualquiera de las costumbres en diferentes culturas paganas, la figura del árbol era una figura de un ídolo o de una deidad para ellos. Y es tan extraño que hoy muchos cristianos meten árbol, ya sea en su casa o en el templo, cuando históricamente es perfectamente demostrable que esa figura es la figura de una divinidad o de una deidad pagana. Es decir, es tan extraño como si ahora mismo yo trajese aquí al templo, solo que por supuestamente adornar el lugar, la figura de Shiva o la figura de Vishnu o la figura de Brahma o la figura de Siddhartha Gautama, el Buda, o del gordito Budai, y lo trajese acá y yo dijese: miren, es una figura bonita, no tiene nada que ver con Jesús, sí, pero es bonito, lo voy a traer para adornar. Pero cuando estudiamos el origen de eso, se practica como una deidad, un ídolo, una figura de una imagen en una religión pagana como el hinduismo, como el budismo. De la misma manera, la antigua Babilonia, los antiguos cananeos, las diferentes culturas paganas y grecorromanas tenían sus deidades en forma de árbol. Y curiosamente hoy quieren relacionar un árbol con Jesús, dizque con el cuento de que Jesús es el árbol de la vida. Pero no te pintes un árbol de Jesús, porque estarías violando el mandato que dice: no te harás imagen. Y yo sé que muchos no adoran el árbol, pero siguen metiendo el ídolo en sus casas, aunque no lo adoren. Tan raro y tan extraño como que yo metiera una virgen fulana o un muñeco fulano y sutano de cualquier religión a una casa cristiana. La pregunta es: ¿tiene sentido eso? La respuesta es: no tiene ningún sentido. Ahora, en obediencia a Éxodo 24:5, donde se prohíbe el uso de imágenes, los cristianos no tienen imágenes religiosas en casa. ¿Cuántos dicen amén? El árbol verde es una imagen religiosa. Los paganos solían decorar árboles con bolas brillantes como símbolos del dios Sol. Curioso que esta fue adorada por paganos muchos siglos antes del cristianismo y representa la reencarnación de Nimrod en Tamuz. Ahora, por supuesto, los cristianos no ponen un árbol en sus casas para adorarlo. Estamos seguros que muchos de ellos no sabían ni por qué tenían un arbolito, o pensaban que era solamente algo ornamental. Pero durante la Navidad ellos son engañados para hacer, dice el autor, exactamente, y esto es interesante, lo que fue prohibido en Éxodo 20. Ahora, ciertamente las fuerzas de las tinieblas están en pleno auge en el planeta Tierra, y si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Amados hermanos, se requiere celo de Dios en la casa del Señor, un lugar de adoración, pero también celo de Dios en la casa de los cristianos y en nuestra propia casa, que somos templo del Espíritu. ¿Qué hace una figura idolátrica en casa de cristianos hoy en día solo porque es la figura principal de un festival que nada tiene que ver Jesús? Ni la figura, ni Jesús tampoco, con esa figura ni con el festival. Ahora, durante unos minutos, voy a tomar aquí solamente unos minutos más, quiero mencionarles algunos argumentos que se usan y son muy comunes referente al por qué algunos tienen una cantidad de prácticas en esta temporada. Número uno, algunos dicen, en cuanto a tratar de defender la idea de dar regalos en esta temporada y conmemorar supuestamente el nacimiento de Jesús dándose regalos. El argumento uno es: ¿no recibió acaso Cristo regalos en su nacimiento? ¿Por qué no conmemorar ese hecho intercambiando regalos? Bueno, si usted va a la Biblia leyendo en Mateo 2, 1 al 18, podrá ver que el asunto de ese escenario en el cual Jesús es visitado, allí hay un cuándo y hay un porqué de los presentes de los sabios. Mire que no dije regalos de los sabios, dije presentes de los sabios. Primero, porque cuando ellos llegaron a la presencia de Jesús, no intercambiaron regalos entre ellos.
le dieron presentes a Jesús, lo cual es muy diferente de lo que la gente hace hoy en día. Un presente era un acto de adoración, era una rendición de adoración. El incienso, la mirra y el oro era una forma donde los expertos, los magoi, los hombres sabios del oriente que tenían conocimiento de la profecía y sabían que el que estaba ahí era el rey de los judíos que había nacido, le trajeron eso no en un acto de el regalito navideño, sino en un acto de adoración, y no se lo dieron ni a María ni a José ni entre ellos. Hoy en día hay mucha gente que dice le celebramos al Señor, pero a él no le han dado su corazón y entre ellos se regalan de todo. Amado hermano, el verdadero propósito que Jesús nació fue a la cruz, murió y resucitó, no que nos demos regalos entre nosotros, sino para que le entreguemos lo que es más valioso y es nuestro corazón a Él. Lo mejor que pudieras hacer es entregarle tu corazón al Señor. Lo segundo es que los presentes no fueron por su nacimiento, y esto es clave, este es un punto contundente. La práctica navideña dice, los magos vinieron en Navidad en su nacimiento. Si usted lee bien la Biblia, se dará cuenta que cuando ellos llegaron, ellos no llegaron en el momento de su nacimiento, sino que ellos llegaron después de que él ya había nacido y probablemente 1 año y medio a 2 años después. Escuche esto, ellos no estaban allí cuando Jesús recién nació. La pregunta es, ¿y por qué los pesebres ponen tres reyes magos, que además no eran reyes, sino magos? Y eso es otro asunto diferente, y tampoco eran brujos, no eran astrólogos, en realidad eran astrónomos, y este es un asunto muy interesante. Bueno, los presentes no fueron por su nacimiento, ellos no estaban allí cuando Jesús recién nació, ellos lo encontraron junto con María en una casa. En otras palabras, nunca lo vieron en un pesebre. Mateo 2:11. Y leyendo el versículo 16 vemos que tuvo que haber sido después de 1 año y más. Le trajeron presentes porque él era el rey de los judíos y hoy es el rey de nuestros corazones también. Gloria a Dios. En ese sentido, mis amados hermanos, la razón por la cual ellos le traen presentes al Señor es en un acto de, diga, adoración. Adoración. Ahora, era costumbre llevar presentes al presentarse ante un rey. El dar regalos, dice una enciclopedia llamada la Enciclopedia de Religión en su artículo Navidad, probablemente se originó con la costumbre romana pagana de intercambiar regalos estrenae en el año nuevo. Ahora, si no el 25 de diciembre, dice alguien, entonces ¿cuándo celebramos el cumpleaños de Cristo? Entonces alguien dice, bueno, pastor, bueno, sí, entendemos que Él nos nació en diciembre, entonces ¿cuándo celebramos? La respuesta que dio el autor es contundente, dice, podríamos responder a esa pregunta de la siguiente manera: ¿cuándo entonces le celebramos sus santos, como dice alguien por ahí? ¿Cuándo se los celebramos? Bueno, la misma fecha que Pedro y los otros apóstoles lo hicieron. Ya saben qué significa esto que acabo de decir. Pero resulta que ni los apóstoles ni los discípulos del primer siglo lo celebraron. Si ellos no lo hicieron, ¿qué hacen más de uno hoy en día celebrando algo que además es de origen católico? Escuche esto, no es extraño que la Biblia, que es nuestra única guía con relación a las cosas de Dios y la vida cristiana, no menciona la celebración del cumpleaños de Cristo. Si segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué el Señor no invita ni ordena algo tan supuestamente tan importante? Alguien pregunta, ¿se olvidó Dios de avisarnos acerca de la Navidad? Seguro que no. ¿Por qué? Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros. Él ha revelado en su palabra la manera que Él quiere ser honrado. Juan 4:24 dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso significa fuera todo paganismo, fuera todo tradicionalismo y venga el verdadero sentido de adoración. No es extraño que algunos cristianos defienden la celebración de Navidad como la antigua Saturnalia, pero no dan ni un centavo por celebraciones verdaderamente bíblicas. Yo conozco unicitarios que están en contra de la práctica del lavamiento de pies bíblico, pero están a favor de la natividad.
o de la Navidad. Algunos tienen sus objeciones contra la cena del Señor, pero no tienen ninguna objeción contra la natividad. Algo absolutamente contrario a la lógica bíblica. Otro argumento: ¿acaso los cristianos no tienen libertad de escoger los días que han de dedicar a Dios? Sí, es verdad, pero la manera de adorarle es muy importante. Es decir, no es a nuestra manera, diga conmigo, es a la manera de Dios. Para eso pueden leer, por tiempo no lo leemos, Deuteronomio 12, 30 al 32 y Jeremías 10, 2 al 3. Lo único que podemos hacer hoy en día entonces es advertir al pueblo de Dios. Ellos van a tener que tomar su propia decisión, basados en la evidencia, tanto histórica como bíblica. Pero quisiéramos recordarles que el Señor al que quieren agradar con la celebración de Navidad dice en Mateo 15, 9 y 6, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay unos pensamientos que quiero mencionar acá y destacar. Hay los que tienen el folleto, pueden estudiarlo más a profundidad, pero este sí que es fundamental. El argumento 3. Pero hemos quitado a Tamuz y puesto a Cristo en su lugar, aunque dejaron el arbolito y dejaron otras cosas. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo se agrada a Dios con una ofrenda hurtada, coja y enferma? Mateo 1:13 dice, así presentasteis ofrenda, dice, aceptaré yo eso de vuestra mano, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que Dios recibe cualquier tipo de adoración. No, Dios no recibe cualquier tipo de adoración. Él ha establecido cómo se le adora. Le pongo un ejemplo. En Éxodo 32 va a encontrar cómo Aarón mandó a hacer una celebración, una fiesta para Jehová, y el Señor la rechazó rotundamente porque metieron ídolos, metieron los becerros de oro. Y amados hermanos, no importa la intención del corazón, no importa si uno dice es para Jehová, no importa si dices que es para Jesucristo, aunque lo hagan de corazón, aunque lo hagan con buena intención, cuando no es bíblico, Dios lo rechaza. Cuando no es bíblico, Dios lo abomina. Y la razón por la cual Dios condena rotundamente este tipo de prácticas es porque aunque se las quieren presentar a Él y aunque lo hagan de corazón, todos los elementos que contiene son totalmente contrarios, absolutamente paganos y totalmente alejados de la moral de Dios. Ahora, algunos dicen en el argumento 4, no estamos bajo la ley. Para aquellos que contenderán diciendo que ya no estamos bajo la ley y piensan que la dispensación de la gracia anuló los versículos que leíamos como Deuteronomio 12, 30 al 31 o Éxodo 32, 5 al 10 o Levítico 10, 1 al 2, donde vemos que Nadab y Abiú trataron de ofrecerle al Señor algo, pero el Señor lo tomó como algo extraño y Él los rechazó rotundamente. Murieron. Vemos cómo la Biblia muestra también que lo que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es tan útil para nosotros, para nuestro aprendizaje, porque 1 Corintios 10, 11 y Romanos 15, 4 declaran cómo las cosas que están en el Antiguo Testamento están allí para nuestra enseñanza. En otras palabras, aún los mandatos y principios del Antiguo Testamento, sobre todo los principios morales, son tan vigentes para nosotros que aunque pasaron o han pasado más de 3000 años, son vigentes para nosotros en la actualidad. Y debemos saber que debemos agradar a Dios y honrar a Dios a la manera de Dios. Y estoy concluyendo con esto. Hay gente que dice, hay gente que se salva durante esta festividad y por eso lo celebramos. Algunos dicen, mire, le metimos arbolito a la iglesia, lucecita a la iglesia, todo el asunto, y lo ornamentamos tipo navideño porque es una forma de atraer la gente a Cristo. Y así se salva la gente. La pregunta es, ¿la gente se salva verdaderamente por eso? La verdad es que el fin nunca justifica los medios, bajo ninguna circunstancia. De otro modo, con tal de hacer que la gente sea salva, podríamos olvidarnos de los estándares de santidad. Mire, lo que salva no es el arbolito, ni los muñequitos, ni las
pantomima ni las cosas que se hagan para tratar de ganar a la gente. Lo que se salva es el poder genuino del evangelio, el poder transformador de Cristo y la obra de Cristo en el Calvario. Y finalmente, algunos argumentan esto: mucha gente piadosa celebra Navidad. Entonces, pues si otros lo hacen, entonces si uno se va por un hoyo, también me voy a ir por un hoyo solo porque él lo hace. A la gente le gusta, dicen, por la reunión familiar. A los niños les gusta por los regalos. Y finalmente, por sobre todo, el egoísmo y orgullo del hombre tienen gran parte en ello. Es decir, mucha gente lo hace por puro consumismo, otros lo hacen por costumbrismo, pero por cualquier cosa menos por algo netamente bíblico. Incluso algunos anteponen a esto lo siguiente: muchos, cuando argumentan a favor de Navidad, dirán cosas como yo pienso, yo creo, yo siento. El argumento más fuerte para celebrar esta fiesta para muchos es el argumento sentimental. Pero no basta con sentirse bien para agradar a Dios. Hay muchas cosas pecaminosas que te hacen sentir bien a ti, pero a Dios no le agrada. Sabemos que muchas y variadas excusas se presentarán y hasta muchos ministros evangélicos tienen un arbolito de Navidad en sus casas. Pero ¿a quién iremos si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Recuerde que los fariseos conocían muy bien las Escrituras. Estaban tan envueltos en sus tradiciones que por ellas invalidaron el mandamiento de Dios. Mateo 15, 6 al 9. Concluyo con esta frase: la Navidad como tradición no vino de Dios. El espíritu navideño que se manifiesta no está en armonía con el espíritu de Dios. La vanidad se apodera de los corazones de la gente. Mentiras a los niños acerca de Papá Noel, trayendo regalos, y hasta el niño divino, Jesús le llaman así. Y la idolatría se manifiestan claramente. Gracias a Dios ahora sabemos que si celebramos Navidad todavía seríamos parte de Babilonia. Por supuesto, como todas las mentiras de Satanás, la Navidad se presenta como un inocente ángel de luz. Pero todas las mentiras de Satanás finalmente se desenmascaran a la luz de la palabra de Dios. Hay un texto poderoso en Apocalipsis 18:4 para el pueblo de Dios que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, o sea de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar. Mientras usted se pone de pie, como cristianos, sabemos que el gozo del cristiano no depende de un festival, de una temporada, ni de un momento. El gozo del Señor proviene cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, y a partir de allí nuestros corazones y vidas son felices cada día y cada mes y cada año, y no estamos esperando temporadas para tener gozo, sino que la realidad de su vida, de su ministerio, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, el poder de su resurrección son nuestros a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Querido amigo y especialmente querido hermano, sigue predicando el arrepentimiento, sigue predicando el bautismo en el nombre de Jesús, sigue predicando la unicidad de Dios. Pero amado unicitario, amado creyente, hijo de Dios, no le metas revoltijos y sincretismos y cosas que nada tienen que ver con Cristo. Más bien lleva a la gente a entender que lo que la gente necesita no es otra festividad. La gente no necesita una Navidad más. Ellos necesitan una relación personal con aquel a quien supuestamente honra y a quien en realidad olvidan en esta temporada de Navidad. Pero amado hermano, está escrito: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Él es lo que realmente el mundo necesita. La gente no necesita más arbolitos, no necesita más lucecitas, no necesita más tradiciones, necesita una verdadera experiencia con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Quiero que oremos y me ayude a orar por esto, porque si usted, amado hermano, amado creyente, quiere encontrar verdadera paz para su alma en cualquier temporada, la Biblia menciona que Él, en Efesios 2:14, es nuestra paz.
Necesita el perdón de pecados. En Jesús tiene redención por su sangre y el perdón de pecados, según Efesios 1:7. No necesitamos un festival mundano para llenar nuestras almas, porque estamos completos en Él, según Colosenses 2:10. Quiero que oremos. Oremos especialmente porque hay un espíritu de ceguera, de tradicionalismo y de contaminación en gente encumbrada a nivel internacional. De gente que probablemente lo hace de corazón, pero no importa si lo hace de corazón, así como Dios rechazó la fiesta de Aarón, rechazó la fiesta del pueblo, rechazó la ofrenda de Nadab y Abiú, rechazó la celebración pagana que alguna vez le quisieron poner a Jesús en el reino del norte, al Señor en el Antiguo Testamento, en el reino del norte, lo rechazó porque era alejado de la voluntad de Dios. De la misma manera, quiero que hoy oremos para que Dios nos ayude, por un lado, a mantenernos firmes, pero por otro lado, para que Dios siga revelando, porque esto se requiere revelación también. Quiero que oremos juntos. Señor y Dios, hoy hemos presentado básicamente esta enseñanza. Sabemos que el hecho de que tú naciste en Belén no hará que ninguna persona sea salva solo porque tú naciste, hasta que ellos vengan a ti con fe, con genuino arrepentimiento en su corazón, para ser bautizados en tu nombre, para recibir el perdón de sus pecados, para ser rellenos con el Espíritu Santo. Lo único que transforma no solo es creer en la Navidad. Hay gente que dice, pero al fin y al cabo la gente recuerda que Jesús nació. No sirve de nada recordar, y no sirve de nada creer, y no sirve de nada celebrar que Jesús nació si no han nacido de nuevo. Lo único que le da sentido y lo único que traerá verdadero gozo en el corazón de la persona todo el año es haber nacido verdaderamente de nuevo. Estamos orando, Señor, para que el de la iglesia salga por completo todo paganismo. Pedimos, Señor, que se despierte un espíritu de celo por las cosas de Dios. Pedimos, Señor, que haya pasión por la santidad, pasión por lo que es correcto, pasión por lo que es puro, que se ilumine tu revelación, que aterricemos en la razón bíblica y que veamos todo a la luz de la realidad moral, para decirle no a lo que es contrario a tu santidad y para decir sí a lo que es agradable delante de tu presencia. Hoy bendecimos, Señor, esta generación y te damos gracias porque todavía hay un remanente a nivel mundial que sigue creyendo que el verdadero evangelio tiene poder y no necesita arandelas, no necesita maquillajes, no necesita cosas raras para atraer a la gente. Lo que atrae a la gente es la bendita y poderosa predicación de tu palabra, con pureza y con santidad y agradable delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que dé gloria a Dios esta noche y le brinde una ofrenda de aplauso al Rey de la Gloria. Y declaramos, Señor, que esta palabra pueda bendecir a muchas vidas en el nombre de Jesús.